Aquel que concurre de alguna manera a la realización del bien no ha caído todavía. Caer no es descender físicamente, ni es padecer hambre y sed. Caer es penetrar en la órbita de lo inútil. Un hombre no vale nada en sí mismo. Su importancia, su peso, surge de su acción sobre los demás. Bondad es dar, justicia es perdonar, trabajo es producir felicidad humana, inteligencia es concebir el progreso. Vale más un guijarro en el macadam de la vía pública que el más hermoso diadema del gran turco metido dentro de un cofre. Cobarde es aquel que refiere todos sus actos al criterio de las turbas. Cobarde es y desleñable como la paja de las eras que las mujeres y los jóvenes paisanos echan a los vientos. Pero aquel que es como es, en este medio lo mismo que en los otros, semejante me parece al trigo, que queda en la zaranda, se amontona en los graneros, se muele en los molinos, se amasa en las arteas, se cuece en los hornos y de él comen los hombres y las mujeres, los viejos y los niños, que tienen hambre. Semejante me parece al pan, que siempre es pan, que siempre es respetable, que siempre en las mesas reinan sobre las viandas mejores. El hombre no es casaca, ni sombrero, ni zapato, que ha de agrandarse o encogerse, redondearse o aplastarse, extenderse o estrecharse a voluntad de los mequetrefes de la ciudad. Es cosa que debe mejorar, sí, pero que no debe girar como veleta porque hay viento para el sur o para el norte. Que debe moverse, pero avanzando, que debe pulirse, pero no desgastarse, que debe ir con los demás, pero no a merced de los demás, que debe respetar los juicios de los otros, mas no temerlos. Muy mal enseñan aquellos que predican, hay que ser bueno y parecerlo. Para empeñarse en parecer bueno hay más ocasiones que para ser malo. Eso por un lado. Por el otro lado digo esto. El que es virtuoso lo parece. Como el oro parece oro, para los inteligentes aún en la pepita y no parece barro. Y el diamante parece diamante, aún en las arenas del río, y no parece vidrio de botellas. ¿Os empeñás en parecer el mejor de los malvados? No, porque el mejor de los malvados es el más malvado. Un ebrio dice, aquel gran bebedor es el mejor. Y dice un asesino, oh, qué hombre admirable ese que marcha el patíbulo sin llorar. Tienen que decir los canallas que los canallas son respetabilísimos. ¿No ven cómo un honrado pasa por tonto entre ciertas gentes? ¿Cómo motejan al honesto los lúbricos? ¿Cómo apellidan loco al hombre genial los que nacieron mentecatos? Oh, mis amigos, marchen en línea recta hacia el bien, sin cuidarse de los demás, que lo bueno tarde o temprano lo parece. La moral no es esa que asume formas diversas según el clima, las costumbres y las pasiones reinantes. Teniendo presentes esas cosas se compran corbata, guante y pantalones, pero, por lo que dicen otros, no se procede como hombre. Bien, leíamos a Pedro Bonifacio Palacios, mejor conocido como Almafuerte, consagrado así por sus contemporáneos, por la posteridad y por él mismo. Almafuerte fue un maestro y poeta argentino, o como alguien lo definiera, un maestro de niños y guía de hombres. Fue un autor que leímos en nuestro primer programa, es el poema Pío Avanti, ese famoso poema que comienza con el no te des vencido ni aún vencido. Y Pedro Bonifacio Palacio, o Almafuerte, nació en la ciudad de San Justo, en la provincia de Buenos Aires, el 13 de mayo de 1854, en el seno de una familia muy humilde. Muerta su madre y abandonado por su padre, la infancia y la adolescencia quedan a cargo de unos parientes que no alcanzaron a comprender su compleja y extraña personalidad. En un principio quería destacarse en la pintura, pero para eso solicitó una beca oficial para perfeccionarse en Europa. Esa beca fue negada por el gobierno. Luego cambió su rumbo y se dedicó a la escritura y a la docencia. A los 16 años, una irrefrenable vocación de maestro lo llevó a dirigir una escuelita en Trenquelauquen, en tiempos que eran arduos para el magisterio, ¿no? Ejerció la docencia en escuelas en La Piedad, en Valvanera, en Buenos Aires. Después se traslada también al campo, donde es maestro en Mercedes, en Salto y en Chacabuco. Sin título oficial y con métodos muy personales, impartía a los niños una enseñanza que más que instruirlos sobre cuestiones librescas, les abría panoramas espirituales. Tiempo después fue destituido
de la enseñanza por no poseer un título habilitante para la enseñanza, y algunos dicen que detrás de esta institución también se encontraban cuestiones políticas. Si bien nunca llegó a militar activamente en ningún partido político, si bien algunos sí lo vinculan con la UCR, no era muy complaciente con los caudillos locales de los pueblos donde ejercía la docencia, y además de maestro participó en diversos periódicos como periodista. Luego de dejar la enseñanza obtuvo un puesto dentro de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y más tarde también como bibliotecario y como traductor. En 1887 se radica en La Plata. De hecho, Almafuerte es considerado uno de los 5 sabios de la ciudad, junto a Florentino Ameghino, Juan Bucetich, que nos referimos la semana pasada, padre del sistema dactiloscópico argentino, Alejandro Korn y Carlos Spegazzini. En La Plata también ingresó como periodista en el diario El Pueblo, luego se traslada a la capital federal y regresa más tarde a La Plata para dirigir el diario El Pueblo. Su labor periodística fue intensa y batalladora, incentivando también y entusiasmando a la juventud, mucha de la cual participó en los acontecimientos revolucionarios del 90. Muchos diarios de entonces recogieron artículos y poemas suyos que ya estaban firmados como Almafuerte, que en realidad no fue el único seudónimo que utilizó otros, pero bueno, el más famoso evidentemente es Almafuerte. En 1894 retorna a su escuela en Trenquelauquen, pero es dejado cesante en 1896 nuevamente por cuestiones políticas. A comienzos del siglo XX participó un poco de actividad política, pero a causa de su inestabilidad económica y de que era reacio a aceptar un cargo público, no lo hizo con mucho entusiasmo. Es un hombre muy solidario, magnánimo, también muy solitario. Había adoptado a algunos niños y toda su vida se caracterizó por una gran pobreza, por problemas económicos. Su gran desprendimiento y su generosidad lo obligaban a una pobreza perpetua. Publicó en su vida solamente 2 libros, pero tuvo la satisfacción de saberse un poeta popular. En 1910, un grupo numeroso de estudiantes presentó en la Cámara de Diputados un petitorio para solicitar al gobierno que costearan la impresión de sus obras poéticas. Sin embargo, la Cámara no accedió a ese pedido. Al final de su vida, la Cámara el Congreso Nacional sí le otorgó una pensión vitalicia para que pudiera dedicarse de lleno a la poesía. Sin embargo, no pudo gozar de esa pensión porque el 28 de febrero de 1917 fallece en La Plata a la edad de 62 años. En dicha ciudad de La Plata, en la casa donde habitó y vivió sus últimos años, se encuentra el museo, la avenida 66, a la altura 530, donde se puede encontrar todas sus obras, sus manuscritos, sus dibujos, todo lo que tiene en referencia al poeta. Recibió durante su vida y también, después de su muerte, muchísimos homenajes, entre el que se destaca el nombre de la banda de heavy metal Almafuerte, de Ricardo Iorio, que también le dedica el nombre de un álbum y el nombre de una canción. En cuanto a su obra, se destaca su fuerza poética, su bravura, justamente hace honor a su seudónimo Almafuerte, que compensa la falta de refinamiento en su poesía. Se lo puede considerar como un poeta desdichado, pero es la aceptación de esa desdicha lo que sobresale en Almafuerte, una doctrina, podríamos decir, de la frustración y del fracaso, el fracaso como un destino de los hombres. De hecho, un extracto dice: la felicidad humana no ha entrado en los designios de Dios, una frase terrible. Decía también que el estado perfecto del hombre es una tristeza infinita. Y este pesimismo algunos lo comparan con Nietzsche, con Schopenhauer. No se sabe a ciencia cierta si Almafuerte llegó a leerlos. Dicen algunos, como una anécdota, casi una leyenda, que cuando murió en su casa solamente hay un libro, la Biblia. Fue un hombre casto, no se sabe bien si por voluntad propia o no. Y veía también otra característica a la virtud como algo azaroso. Decía en una de sus poesías: yo repudié al feliz, al fuerte y al honesto, porque es lo que le tocó en suerte, ¿no? Estas virtudes como algo azaroso. Y para cerrar con este análisis de Almafuerte, de Pedro Bonifacio Palacio, vamos a poner un poco de humor. Hay unas anécdotas que cuenta Borges en referencia a Almafuerte que me gustaría compartir. Dice: le voy a contar algo que le ocurrió a un poeta del barrio de Flores que decidió un día hacerle una visita.
Este señor fue hasta Tolosa y llamó a la puerta de su casa. Apareció uno de los niños que vivía con Almafuerte y este hombre le dice: «Soy el poeta fulano de tal, ¿se encuentra el señor Almafuerte?». De adentro de la casa se escucha: «Aquí el único poeta soy yo», y luego una mala palabra. Se encuentra también que al lado de la casa de Almafuerte había un prostíbulo. Una noche la dueña le envió a Almafuerte una fuente con empanadas calientes. Al otro día Almafuerte fue personalmente a devolver la fuente y les agradeció a las mujeres con estas palabras: «Muchas gracias por las empanadas, señoras putas».